En Medellín existe un banco que busca promover la inclusión financiera en los estratos 1, 2, 3 y 4, luchar contra el gota a gota, además de fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Antes se conocía como el Banco de los Pobres, luego el Banco de las Oportunidades y ahora es el Banco Distrital. Esta entidad está adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico. En el año 2016 tuve la gran oportunidad de ser director del Banco de las Oportunidades, en ese momento, hoy Banco Distrital. Para mí fue un reto muy importante porque a mi corta edad manejar un banco, un presupuesto y sobre todo cambiar tantas vidas de tantos emprendedores que buscaban recursos fue un reto supremamente importante. Por eso hoy me voy a encontrar con un buen amigo, con Andrés Uribe, el nuevo director del Banco Distrital, que vamos a hablar de tú a tú para ver cómo está el banco. ¿Qué más, Andrés? Hey, Alejo, bien, ¿qué más, papá? ¿Usted qué? Bien, oiga, cuando me contaron de este podcast, yo dije, el orgullo es mío, hermano, usted que estuvo desde el 2017 en este cuento. No, muchísimas gracias, hermano. Bacano venir, cómo ha ido creciendo el banco, que ya están en una sede nueva. A mí me tocó por allá en el sótano de la alcaldía, por allá metido en un hueco, ya ver que están aquí. Contanos un poquito de este espacio tan bacano de ciudad en donde también le están dando un nivel al Banco Distrital. Muy bien, vea Alejo, escuche, vea. Parque de las Luces, estamos en la mejor ubicación, edificio Vázquez, estamos en el primer piso, aquí tenemos comerciales, a nosotros nos encanta y a mí me genera placer tener este banco lleno, que nos visite todo el mundo y estamos en la mejor ubicación. Comerciales tenemos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recibiendo entonces, a todo el mundo. Andrés, si yo soy un emprendedor de cualquier parte de la ciudad, sea en corregimiento, sea en una comuna, vengo aquí al edificio Carré Vázquez, puntualmente aquí en todo el Parque de las Luces. ¿De qué hora a qué hora me atiende aquí un asesor? 8 de la mañana, realmente desde las 7:30 estamos acá, pero puertas 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Solo descansamos una horita para almorzar, pero la prioridad siempre son todas las personas que nos visitan. Brutal, y yo creo que es que los emprendedores de esta ciudad, hermano, se merecen lo mejor y por eso hay un equipo comprometido que ha delegado el alcalde Federico Gutiérrez, la Secretaría de Desarrollo Económico MAFE, que yo creo que le están dando también un nuevo aire y un nuevo impulso a este Banco Distrital. Te cuento, a mí me tocó cuando la gente lo llamaba el Banco de los Pobres en el año 2001, luego le pusieron el apellido el Banco de las Oportunidades. Así es. Ahora, ¿por qué ya se llama Banco Distrital? Y que la gente sepa que aquí hay un banco con recursos públicos que le presta a la ciudadanía. Esa historia, Alejo, me parece muy bacana porque si vos le preguntas a todo el mundo, ve, soy el director del Banco Distrital, aquí tengo oportunidades, somos un programa social, Banco Distrital. Y uno se queda pensando, bueno, ¿cómo hago para que nosotros logremos apoyar a todos los emprendedores y cómo relacionamos que el Banco Distrital fue el que inició como el Banco de los Pobres? El Banco de los Pobres creo que fue uno de los primeros programas o el primer banco que impacta con el nombre, ¿no es cierto? El Banco de los Pobres. Y a mí todo el mundo me dice, pero usted es el del Banco de los Pobres. Antes te quería preguntar si vos también tuviste esa transformación cuando vos estuviste, se llamaba Banco de los Pobres, Banco o Banco de las Oportunidades, o cómo te tocó ahí. Y cómo te tocó también lidiar como, venga, no es el Banco de los Pobres, ya nos llamamos Banco Distrital. Sí, a mí me tocó como Banco de los Pobres el Banco de las Oportunidades, por allá en el año 2016 en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez. Sí fue todo un reto porque queríamos cambiarle el nombre, pero el consejo de ese momento no nos dejó. Es decir, ustedes estaba Banco de los Pobres y lo querían... Y queríamos cambiar el nombre al banco, porque en últimas sí es despectivo hablar de pobres, de ricos. Así es. Efectivamente lo que queríamos era darle oportunidades a todo el mundo y puntualmente a los emprendedores. Entonces ahí fue muy interesante porque sí se generó un arraigo y digamos que una conexión con el nombre Banco de los Pobres en su momento, pero que ya ha ido migrando a todo el tema de Banco Distrital, teniendo en cuenta que somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación,
y yo creo que el Consejo en buena hora pues sacó ese nuevo acuerdo municipal para cambiarle el nombre, que yo creo que es importante también que la gente empiece a referenciarlo, porque yo creo que mantiene la misma esencia. Total, total. Así se le haya cambiado el nombre y haya transformado. Total, total. Somos la misma esencia, somos un programa social y eso es lo más importante. Nosotros aquí lo que nos mueve, lo que nos hace despertarnos felices es que es un programa social, que impactamos, hermano, a las personas. Y eso para mí es lo más ratificante. Yo te contaba que yo vengo del sector privado. Sí. Y cuando me metí en este cuento de lo público, gracias a la oportunidad, vos sabes que dependemos de desarrollo económico, a nuestra secretaria María Fernando Galeano, cuando me meto en todo este cuento, créame que lo que me impactó es el programa como programa social. Hermano, impactamos vidas. Uno cree acá que al ser banco, pero es que nosotros es un programa social. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo que hacemos es, esos emprendedores, esas personas, obviamente tienen que haber ciertas características de acuerdo pues a un decreto y a una resolución, pero esas personas que tienen una unidad productiva, que al final antes acuden es al gota a gota, ya le estamos diciendo, no lo haga por ahí, nosotros le prestamos, nosotros lo acompañamos y no solo le prestamos la platica y nos desaparecemos. Los ayudamos mucho en ese proceso de inclusión financiera. Eso yo creo que es muy importante, hermano. Andrés, el tema de la educación financiera. Y ahora que tratabas, por ejemplo, un fenómeno y un dolor de ciudad que todavía persiste, que es el gota a gota o el pagadiario, esas personas que se aprovechan de la necesidad de la gente, que no son sujetos de crédito ni en un banco tradicional, nada. Entonces tienen que acceder a esos créditos ilegales en los barrios y les cobran unos intereses del 20-25%. Ese para mí fue uno de los dolores más grandes, porque yo me acuerdo la primera semana que yo llegué al banco, a mí me llegó una señora desesperada buscándome porque tenía que pagar la cuota del pagadiario y la tenían encima, y si no la pagaba pues le iba a tocar responder con su propia vida. Y yo no tenía cómo prestarle en ese momento, pues porque eso tiene que cumplir unos requisitos, tiene que llenar unos formularios, unos papeles, o sea, eso no es así ya entregarle el recurso. Entonces sí creo que ahí el mensaje social es que este banco distrital genera un rédito social, no una utilidad, digamos, económica para el mismo distrito, sino que efectivamente es un rédito social porque impacta vidas, como lo estabas diciendo. Como dice la secretaria, aquí la excusa es el crédito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final, hombre, nosotros prestamos con una de las tasas más económicas que hay en el mercado, del 0.91. A veces no es fácil hablar de las tasas y por eso existen también el gota a gota y por eso existe este tipo de cosas. Prestan al 15, al 20, pero no mensual, diario, hermano. Vos no te alcanzas a imaginar cuando uno va, recorre también las calles, ve precisamente ese pagadiario con su bolsito, con su de todo, prestan 50.000 pesos y al final en un día esos 50.000 pesos, al otro día tienen que pagar 60.000. Es decir, una espiral de pobreza, hermano, permanente. Entonces uno habla con ellos y les dice, es que a mí nadie me presta. El único que confía en mí es el gota a gota. Dejo parte almas. Y yo le decía, venga, no, está equivocado. Yo también le puedo ayudar. Nosotros, un programa social, somos un programa que también le podemos ayudar a usted. Tenemos 3 líneas muy importantes, realmente 4. Una de las líneas, no sé si vos te acordás, la respuesta es que sí, redes vecinales. Sí. En esas redes vecinales, al final es brutal, porque se juntan esas personas que realmente ninguna entidad financiera, Alejo. Por ejemplo este man. Digo, mi hermanito, ¿bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo vas? ¿Usted qué está vendiendo ahí? Ahí se de mandarina, zapote, granadilla, pitaya, mamoncillo y listo. ¿Y usted conoce, por ejemplo, el Banco de las Oportunidades o el Banco de los Pobres? No, yo nunca he ido a persona, no hablo de ellos. ¿Y por qué nunca has ido? Porque la verdad, trabajo con poquito y entonces uno tiene que, no sé cuánto prestarán allá, no sé cómo las cosas y pues trabajo con poquito y por eso, pero por ejemplo el pagadiario o el gota a gota sí aparece por estos lados y les ofrece. Demasiado, pero yo no trabajo con eso. Es decir, usted esto lo surte ¿con qué? ¿Con plática propia? Yo trabajo con 700.000 pesos, que es lo que invierto en esto, y con eso trabajo. Yo los gota a gota no les doy un peso porque yo no trabajo. Le voy a contar, nosotros somos el Banco Distrital
está usted aquí a media cuadra. Sí. Ahí nosotros tenemos Dentro de la oportunidades. Alpujarra. No, señor, ¿O no? aquí en el edificio Vázquez. Aquí es. Sí, señor. Nosotros acá tenemos oportunidades para todas las personas que tienen una unidad productiva. Sí. ¿En qué sentido? Precisamente que usted, y lo felicito, que no acude al gota a gota. Hay muchos otros compañeros suyos que lastimosamente lo pueden hacer. Sí, Porque- tienen cantidad. Porque se quedan, se gastan lo que no es, ese tipo de cosas. Con unos intereses altísimos. Al final usted resultan trabajando para ellos, ¿no es cierto? Nosotros, al ser un programa social, tenemos varias líneas. Hay unas líneas donde solidariamente un equipo les hacen la solicitud y solidariamente todas las personas responden por ese crédito. Entonces el tema de que es que yo estoy reportado, es que yo, ese tipo de red, al final le están prestando ese círculo, ese grupo, y usted puede ahí prestar desde 100.000 pesitos casi hasta 2-3 millones de pesos, ¿no es cierto? Obviamente hay capacidad de pago, endeudamiento, obviamente se evalúan diferentes requisitos, pero es una manera muy fácil de que usted empiece a tener inclusión financiera. Aparte de todo, para que le presten la plata, y cuando digo inclusión financiera es porque cada vez que ustedes hacen los reportes, empieza a generar un historial crediticio positivo. Entonces empieza uno de a poquito a sembrar esa semillita y salirse de esos problemas, de esas personas que al final a mí me dice todo el mundo, es que a mí nunca nadie me va a prestar. No me diga eso. No. Deme la oportunidad de que, es más, lo quiero que en estos días vayan y nos visiten. Vea, yo no, discúlpeme por favor, vea, yo soy antioqueño. Súper. Y yo, pero muy peladito me fui para acá. Yo viví 34 años en Cali. Y allá para acá, yo hace 12 años llegué. No tenía quien me prestara plata, sin embargo, yo traía un plante. ¿Sí me entendió? Más sin embargo, yo me metí, me pasaron unos muchachos dando como intermediarios del banco, banca mía. Sí, y del banco agrario. Yo nunca tenía créditos acá. Y le Y yo no prestaron. dije, a mí nunca me prestan. Muy bien. Yo fui y me prestaron los primeros 500.000 en banca mía. Muy bien. Ahí seguí y no por tener plata en el bolsillo, no porque la necesité. Después otros señores pasaron del banco agrario así como usted. Y me dijeron, vaya ya, que nosotros que lo prestamos. Y yo tengo crédito Qué bueno. allá y en banca mía. La oportunidad es que ustedes me dicen a mí, sí me han dicho, pero me dicen que no, que tengo que llevar cantidad de papeles, que vea que esto y que lo otro. Entonces digo yo, no, pues ahora que llevo hasta la casa porque sí, hay gente que se complica mucho para un préstamo. Pero Entonces a uno a veces le piden una referencia, dos otras referencias, y con eso uno puede prestar plata. Así hice yo en banca mía. No sé cómo será ya. le voy a poner acá un compromiso. Vaya. Y evaluamos y miramos usted cómo necesita y empezamos a revisar ese crédito, para qué lo necesita, para mejorar su unidad productiva, y nos empezamos a ir. ¿Por qué? Porque muchas veces en la calle dan información y a veces ni siquiera conocen, ni siquiera saben cuáles son los requisitos. Entonces dicen, no vaya por allá, vaya más fuera al gota a gota, no vaya por allá porque no le piden. Entonces nosotros somos un programa social. Ese programa social realmente está estructurado para ustedes, esas unidades productivas Eso es lo que quieren salir adelante. Que quieren salir adelante. Eso es lo que nosotros entramos en la calle. Mi porque hermanito. directamente hay gente que acude mucho a la gota a gota porque saben que en otras partes no les prestan. Pero si es una Un alternativa gusto buena, conocerlo, sé mi que- hermanito. Allá ¿Cuándo nos va a ir? esperamos en el banco. Por ahí el martes. Bueno, ahí, pilas hermano. pues, comprométase que para el martes. Mi nombre es Alfonso, yo voy a llegar allá. Alfonso. Queriendo Don Dios. Alfonso, un gusto. Muchas gracias, pues, mi hermano, y siga pues con todo para adelante. No, Listo. hágale, que queriendo Dios así va a ser. Acá Oiga, en Medellín hay muchas oportunidades, necesitamos es que las aproveche. Sí, queriendo Dios. Esas son las realidades de la ciudad. así es. ¿Cómo hacemos para que la gente se entere de este proyecto, de este programa, que lo están potencializando? Porque en la administración anterior lo dejaron rezagado por allá y no le dieron continuidad a muchas cosas. ¿Cómo ustedes convierten también este proyecto del Banco Distrital en un proyecto también estratégico dentro de la Secretaría y que le puedan efectivamente prestar a la gente? Porque a mí me pasaba algo en su momento.
¿Para qué generarle una expectativa a la gente que va a ir, por ejemplo, como el señor que vendía ahorita la fruta, va a ir al banco, se le genera una expectativa, va a ir a solicitar el crédito, lleva los documentos, pero si el banco no tiene fondeo para poder prestar, es un problema? Entonces, contanos cómo está administrativamente el banco, cuántos créditos tiene colocados en este momento en toda la ciudad, cuánto es la cartera, la gente si paga, no paga. Hablemos un poquito de eso antes. Súper. Bueno, vamos a hablar de... Quiero entrar como en dos líneas. La línea que es una línea individual, que lo que nosotros hacemos es, el banco fondea la operación, tenemos un operador que en este caso se llama CFA. Sí, CFA, muy importante. Cooperativa Financiera Antioquia. También de todo el grupo solidario. Claro, claro. Y lo que hacen ellos es, de acuerdo a esa ruta que nosotros le ponemos, que sean personas que mayores de edad, que vivan en Medellín, en los estratos del 1 al 4, y que tengan una unidad productiva, ellos son los que hacen todo ese estudio de crédito y ahí dispersan los recursos a una tasa del 0.94. Es decir, si yo presto 1 millón de pesos, ¿cuánto tendría que pagar más o menos mensual con esa tasa? Es decir, si yo soy el señor que vendía allí los aguacates y las frutas y voy a solicitar un crédito individual, no solidario, yo sé que usted le propuso a él un solidario, sí, pero el individual de 1 millón de pesos, ¿cuánto más o menos? ¿Sabes qué? Esa pregunta está muy bacana, pero entramos a un doble clic de muchas cosas, al cuánto se lo van a prestar, porque eso depende mucho de su endeudamiento, de ese tipo de cosas. Sí, pero hagamos el ejemplo con lo que la tasa que ofrecen ustedes del punto 91. O sea, estaría pagando casi así 100.000 pesos mensuales por el crédito. Hasta un poquito menos, sí señor. Obviamente dependiendo del tiempo y todo eso, pero hombre, el pagadiario, si vos prestas 100.000 pesos, hagámoslo con el pagadiario. Si vos prestas 100.000 pesos. O si se presta 1 millón de pesos con el pagadiario, tendría que pagar ¿cuánto? 200.000 pesos diarios, porque esos pagan diarios. Entonces, diarios. Aquí si presta en 5 días, 100.000 haga la cuenta. Si usted presta en el famoso pagadiario el 1 millón de pesos a 5 días, ¿sabe cuánto está pagando? Está pagando 1.600.000. En 5 días, es decir, está pagando 600.000 pesos solo de interés y presta 1 millón. ¿Cómo le para el negocio? Por eso es muy importante que hacer pedagogía y educación financiera para que la gente entienda que más bien. Entonces, Andrés, ¿cuánto es el presupuesto? Entonces a lo que iba, exactamente, entonces a lo que iba. Nosotros en la línea individual, ahí tenemos unos retos supremamente importantes, valiosos. Nosotros ahí tenemos una cartera de más de 25.000 millones de pesos. El banco en sí en cartera en este momento tienen 25.000 millones de pesos colocados. Nosotros tenemos platica. La Secretaría de Desarrollo Económico, que es la que nos fondea, nuestra secretaria María Fernanda, a ella le encanta este programa. Ella lo conoce. Y ella le encanta este programa. Y al final, ¿qué? Al final siempre me dice, el problema no puede ser la plata en estos temas. Lo primero es el tema de impactar a ese emprendedor. Ese siempre ha sido el mensaje de ella. Entonces nosotros por plata nunca nos hemos preocupado en el buen sentido. Obviamente hay que cuidar los recursos, hay que garantizar que esa plata, al ser pública, sí regrese. Por eso nosotros hacemos muy buena pedagogía frente al tema de que hay gente que llega y dice, necesito 30 millones de pesos. Venga, no. Venga, también miremos, porque de pronto puede volverse un error. Prestarle esos 30 millones de pesos al final no tiene esa capacidad para pagar la plata, no tiene esa capacidad, y al final lo que hacemos es enfermarlo. Y no cumple la cuota y al final ahí sí se empieza, entonces ya después resulta haciendo la triangulación de forma inversa, resulta pidiéndole plata al pagadero para pagarnos a nosotros. Entonces es un fenómeno. Entonces nosotros es ahorcándolos financieramente y no más bien irlos llevando paso a paso. Exacto. Y que termine más bien pagando el crédito bien pequeño, renovando, que se vaya Alejo, exactamente. Por eso es súper importante el tema de inclusión financiera, esas capacitaciones. Nosotros invitamos a todas las personas que tienen el crédito con nosotros que se empiecen a educar financieramente con nosotros. Usted y yo, porque gracias a Dios. No, pero uno hay veces enredando manejar las finanzas del hogar, de la casa. Imagínese uno con un puesto así informal o algo, cuánto muchas veces vende a pérdida, lo que compra no lo termina. Entonces, como ve que tiene platica en la mano en el día a día, cree que está generando una utilidad. Total. Entonces nosotros, en caja tenemos colocados 25.000 millones de pesos. Listo. Y para colocar, ¿cuánto tenemos? O sea, si ese banco... Mensualmente nosotros ponemos más o menos 6.000, 7.000 millones de pesos. Imagino, o sea, 6.000, 7.000 millones de pesos
en créditos, bien sea de renovación o nuevos, Así es. o en las diferentes líneas Así de es, crédito. así Que es. Ustedes tienen varias líneas Así de es. crédito. CFA, la primera línea individual. Tenemos la línea que se llama la línea que es a través de las redes vecinales y Bancuadras. Sí. Que usted aquí fue un tigre con el tema de Bancuadras, que nos ganamos un premio a través tuyo, donde ahí, a través del otro operador que llama Fomentamos, es la que yo les he contado, que pueden existir esos círculos solidarios. Esos círculos solidarios son brutales, hermano. Ahí hay gente que pide hasta 100.000 pesitos, 50.000 pesos. Ese tema de los círculos solidarios, para que la gente lo entienda, sencillo es, usted se puede reunir mínimo cuántas personas. Mínimo 10, Mínimo 10. máximo Entonces, 30. Son 10 vecinos Así es, o 15 que se reúnen y piden un crédito para todos. así es. Y cada uno, Le cuento. Entonces, es una red que se crea, como lo que le dije a Wilson, bueno, sí, los venteros, de un espacio en particular. Se crean, entonces lo que hacemos es, a través de Fomentamos, que es el que nosotros le colocamos el dinero, ellos no solo prestan la plata, sino que cada 8 días se empiezan a reunir y empiezan a hablar de temas de inclusión financiera, temas de finanzas básicas, de cómo generar ingresos, de un montón de cosas, y adicional a eso es el tema del crédito. Entonces no solo es entregamos la plata y ya. En esa red vecinal lo que se logra es, llegamos, nosotros estamos en esta red vecinal, usted y yo, y usted necesita 200, bueno, 100.000 pesos. Usted en ninguna parte le prestarían plata, está reportado, tiene las peores situaciones, o que aquí me podría decir todo lo malo que una vez se encuentra, pueden estar en ese tipo de redes vecinales. Nosotros sí le prestamos. ¿Por qué? Porque solidariamente esas 10 o esas 15 personas responden. es un tema de confianza. Y Oiga, eso es muy y importante. le cuento un dato, pagan perfecto. ¿Por qué? Porque si usted está colgado, los otros 9, en este caso, hacemos rifas, bailes, bingos, hacemos lo que sea para que pague usted, pues para lograr pagar esa, porque al final, si usted queda mal, Todos nosotros quedan quedamos mal. Entonces mire, hermano, cómo es el proceso de inclusión, Alejo, y cómo empezamos, y le cuento otro dato, empezamos a reportar positivamente a las personas. Nosotros Claro, hemos ellos tenido... van saneando sus reportes y sus finanzas. Nosotros hemos tenido, Alejo, personas que han pasado de una red vecinal a que un banco tradicional les preste 70, 80 millones de pesos. Ya de manera individual. Un Bancolombia, un Davivienda. Eso ya es transformar la vida de una familia. Hermano, personas que decían, yo nunca en la vida, sí señor, se puede. Pase por acá, empiece esa cultura del pago, esa cultura de la responsabilidad, esa cultura de la educación. Y ya después usted... Solito, arranca. Claro, y como esa plata la utilizamos es para unidades productivas. Yo aquí tengo 1000 casos, tengo personas que vendían empanaditas en una esquina, tenían su propia red vecinal, tenían todo, pedía la platica para seguir creciendo. A hoy es la que le vende las empanadas congeladas a todo el mundo. Y ya pasó, ya no está en esa red, y ella ya está en el top mind de las cosas. Dígame si uno ahí no transforma vidas. No, total. Eso es Muy brutal. bacano el Eso, trabajo, y este es uno de los proyectos más bonitos que tiene la alcaldía de Medellín y que impacta realmente vidas y familias. Pero yo ahí tengo una pregunta. Solo entonces uno de los requisitos es depende del estrato o cómo es el tema. O sea, si yo soy estrato 5 o estrato 6 que vivo, no sé, en la casa de mi abuela que me dejó por herencia y no sé, o sea, efectivamente el banco está diseñado para qué estrato y cuánto es el máximo de monto que se puede prestar en el banco. perfecto. Ahí, por cierto, usted, concejal, es el consejo nos pone a nosotros esa ruta Y esas reglas. y esas reglas. Nosotros hace poquito lo modificaron, antes era hasta el estrato 3. Ya involucramos el estrato 4, ¿no es cierto? Hasta ahí podemos trabajar O sea, nosotros. una persona. Del 1 al 4. Y puede prestar para cualquier cosa o tiene que ser netamente para una unidad productiva o un emprendimiento. ¿O qué? Porque mucha gente a nosotros llegaba, esa era una discusión que teníamos. Hombre, yo quiero hacer una remodelación de la cocina de mi casa. O quiero comprar una moto para poder hacer los domicilios. O necesito plata para poder pagar la salud ahorita que está con este problema de la salud. O sea, ¿para otras cosas se puede destinar ese recurso o para qué? Ok, esta conversadita ha estado muy buena porque solo hemos hablado de 2 líneas, ¿no es cierto? Individual, la de Fomentamos redes vecinales. Hay una, que usted también fue protagonista, que llama Bancuadras. En Bancuadras prestamos créditos De libre inversión. de libre inversión.
Buenísimo. Ese libre inversión es a veces el que llega, necesito pagar los servicios públicos, La salud, necesito pagar la salud, educación. necesito pagar la educación. Esa la manejamos también ahí, esa puntualmente. Y tengo la otra línea que la inauguramos hace 8 días, que es la línea rural. Esa es muy importante, Hombre. lo que llamaba agropecuaria, o algo Agropecuaria. así, ya es rural, porque recordemos que Medellín, el 70% de nuestro territorio es rural. Hay que apoyar a nuestros campesinos, a los corregimientos, para que saquen sus unidades productivas. Esa línea es muy importante y creo que es una de las que mayor monto presta. Permítame, concejal, le cuento esa línea cómo trabaja. Esa línea, prestamos hasta 30 millones de Oye. pesos. Oiga, pues 30 millones de pesos. Imagínate. Como dice la secretaria María Fernanda, la excusa es el crédito, porque si desde el primer día paga bien, Hey, ¿qué más? ¿Todo bien o no, mi hermanito? ¿Bien? está muy famoso, hermano, oiga, desde el primer día, si paga bien, ojo ahí, si desde el primer día paga bien, ¿sabe cuánto es el interés? Cero. Vamos a poner el mismo ejemplo, pide 12 millones de pesos a un año, para que lo hagamos al poquito. El primer día paga 1 millón a cero interés. El segundo mes lo paga bien, paga el otro milloncito. En el mes séptimo, si tiene muy buen comportamiento de pago, se le condona el otro 30%. ¿Cómo le Imagínate, parece? o sea, solo paga capital, no paga interés en los 2 o 3 primeros meses a medida que va avanzando. Hey, ¿todo bien o no? Ah, ¿qué más, mi hermano? ¿Todo bien o qué? Hágale, papá, escríbame. De una, mi hermanito. ¿Todo bien? Entonces, en el mismo ejemplo de los 12 millones de pesos, al final, ¿sabe cuánto paga? 9. Los otros 3, desarrollo económico, a través del banco y a través le pagamos esos 12. Incentivamos que paguen bien. ¿Para qué? Para que la gente entienda que el pagar bien, el tener esas responsabilidades, le va a ayudar a crecer más. Entonces, no tiene ningún interés, siempre y cuando lo pague bien. Y lo segundo, si en los 7 meses, pues en el ejemplo de los 12, si en los 7 meses o en su efecto en el 70% del crédito ha tenido un excelente hábito de pago, se le condona el otro 30%. Periodos de gracia no hay, es decir, es que aquí ustedes también, yo me acuerdo en el momento nos tocaba competir pues con la banca tradicional y que sacan unas ofertas muy bacanas y todo. Aquí no sé si hay periodos de gracia que se les dé de 1 año, de 6 meses. Yo me acuerdo que en su momento los agricultores nos decían, venga, pero es que yo pido el crédito de 30 millones, pero el cultivo mío se demora 4 o 5 meses, entonces yo sacar la cosecha, ahí donde yo recibo el recurso, yo cómo voy a hacer para pagar mes a mes. Así es, eso es dependiendo de cómo nace esa línea o cómo se crea. En estos momentos nosotros periodos de gracia no damos, porque obviamente nos rige un decreto, nos rige una resolución. Como está este crédito puntualmente es para los 5 corregimientos, hablando de la línea rural, y que empiece a pagar se le desembolsa al mes siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué sí puede hacer? Si al final usted pidió los mismos 12 millones de pesos, hizo la siembra en los 5 meses y quiere pagar automáticamente el restante, le cubre pagar hasta el 70%, es decir, hacia adelante el pago se está ganando 30%. Entonces, en el fondo, llamémoslo que está medio camuflado ese periodo de gracia, Sí. porque te estoy dando 3 meses, de regalarte, llamémoslo así, incentivarte y regalarte la plática, hermano. Entonces, esos periodos de gracia depende de cómo nazca el crédito. Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría Rural, lo diseñó así, nosotros se lo operamos y se operó bajo esas condiciones. Oiga, Andrés, no, muy interesante todo esto que me estás contando y meternos por acá por todo este comercio, que yo creo que es muy importante hacer una pedagogía de todo este comercio, tanto formal como informal, que es la realidad de nuestra ciudad. ¿Cuántos emprendedores, cuántos empresarios a hoy se han beneficiado, por lo menos en este último año, del Banco Distrital? Porque esa es una información muy importante para que los que nos están viendo todo este podcast no pierdan las oportunidades, porque en Medellín hay oportunidades, pero necesitamos que las aprovechen. Muy bien, yo le voy a contar datos. Nosotros tenemos unos retos grandísimos desde el banco.
tenemos que impactar a más de 75.000, 80.000 créditos, personas. Ese fue Del la meta cuatrenio. que pusimos en el plan de desarrollo de En el Federico cuatrenio. Gutiérrez en estos 4 años. Sí. En este momento, ¿cuántos llevan de esa meta? Nosotros más o menos a hoy llevamos casi 40.000 créditos impactados. Es un voleo, pero acuérdense, son casi 80.000 entre todas las líneas. Y si se puede superar esa meta, se supera. Lo que necesitamos es que los emprendedores accedan a estos créditos legales y no al pagadiario y puedan sacar adelante todos estos modelos de negocio. Oiga, Alejo, pues para terminar le voy a poner una tarea. Yo necesito que el sector privado se me una mucho a esto. ¿Cómo lo puede hacer? Hermano, fondeando. Nosotros somos un programa social. Esto Fondeando impacta es, vida. pongan plata para poderles prestar con las condiciones de Así nosotros es. del programa social. Y como pues bajo esa es la figura más ácida, ¿no es cierto? Pero ahí para allá capacitando, haciendo procesos de inclusión financiera, haciendo todo ese tipo de cosas. Pero si usted me pregunta a mí, para no llegar a 80.000, sino a 90.000, 100.000 créditos, impactando. Acuerde que nosotros aquí impactamos vida, transformamos. Acuerde las empanadas, tenía chiquitica, o acuérdese, no le he contado uno, tengo una. Tener un caso de éxito, Hombre. o muchos, me imagino. Tengo muchos casos, hay una de unas personas que vendían arepas, yo por acá tengo el video, te lo voy a mostrar. Mostrame, yo veo. Vendían arepas, tenían un lugar donde vendían arepas y era algo supremamente pequeño, mire ya cómo está eso. Tienen ventiladores, tienen una máquina de arepas, le distribuyen a todo el mundo, hasta yo creo que usted ha comido esas arepas, son famosísimas. Esa avea de la Comuna 2 de Santa Cruz. Mire allá todo lo que han crecido, ya tienen más empleados. No, impresionante. ¿Y sabe cómo arrancó ella? Con un crédito al principio como de 6 millones de pesos. Imagínense. Para ya empezar a transformar su negocio, para empezar a poner antes lo hacían en un hornito más bien caserito, ya tienen un horno como lo viste ahí, industrial. Mejoraron el empaque. El calor en esos hornos, esos grandísimos, en una cosita 4x4, 3-4 empleados, compraron a través del crédito, utilizaron la plática para comprar unos extractores y sacar ese calor, hermano, que uno no sabe qué es eso. Y a hoy son unas berracas. No, impresionante. Son unas berracas. Ese es el gran mensaje que hay que dejarle a los medellinenses, y es que en Medellín están pasando cosas muy bacanas. Los proyectos buenos se les está dando continuidad y se están llevando a otro nivel, como es el Banco Distrital. Así es. Invitarlos a todos. Es aquí muy cerca, muy fácil. La asesoría es totalmente gratuita, la gente es muy buena y los pueden ir enrutando para poder acceder a estos créditos. A nosotros, como todo el mundo le digo, a mí me encanta que me visiten. Si usted me quiere ver feliz, de banco lleno, yo salgo a hablar con los que cómo le podemos ayudar. Cada crédito es un mundo aparte, cada crédito, y uno empieza a entender, y uno cuando lo llaman a uno a decirle, director o en su defecto equipo, ¿sabe qué? Hemos logrado tener esto, transformamos esto, nos han llegado con frutas de los corregimientos, Súper agradecida. nos han llegado y con pasteles, gente como que no se la cree que le prestamos y que están gracias... prestando plata y que es la alcaldía o con Exacto. recursos públicos la que está confiando y creyendo en esa persona, en esa empresa, en ese emprendimiento. Eso es muy gratificante, Andrés, hermano. A mí me da pena, pero pasteles, yo le digo a la gente, ¿sabe qué? Nos van a engordar un poquito más. Usted sí está flaco, hermano, pero yo no. No, Ave María. Pasteles, horneados, y yo les digo gracias. Al final, a nosotros, por lo que vivimos, nos pagan por esto, ¿no es cierto? Vivimos es por esto. Pues esa gente es brutal, hermano, ese agradecimiento que tiene porque usted le ayudó a cambiar vida, hermano. Entonces, Vea, por aquí llegamos ya al Palacio Nacional, hermanos. Esto es una belleza. Usted ha ido al último piso donde está la galería. Ahorita vamos y tomamos tinto allá para que vea. la verdad no, pero me invita. Ese espacio de ciudad que hay allá arriba, mi hermano, que es impresionante para que la gente venga y lo visite. Allá arriba es una de las galerías más importantes del país. Oiga, Alejo, para terminar, porque aquí estamos hablando usted muy bueno. Lo primero, ayúdeme con el sector privado, cómo involucramos eso, y con el consejo. El banco, nuestra secretaria María Fernanda siempre ha dicho, queremos que todo el mundo conozca esto, y qué mejor que el consejo, hermano, para que nos ayuden, que entienda, que la gente vibre con estos programas, porque créame, usted más que nadie lo sabe, es un programa brutal. No, de una, cuente conmigo, mi hermano. ¿La toma de tinto entonces qué? Sí, venga, ya vamos a Hágale, tomar pues. el cafecito. Y mil gracias, hermano, por recibirnos y sacarnos el tiempo para poderle contar a la gente pues todo lo que está haciendo el banco, todos los retos que tiene, y también para que la gente lo conozca y venga y
y accede a todas estas oportunidades. Así es, así Medellín es. Es una ciudad emprendedora, es una ciudad que quiere salir adelante, pero necesitamos que la gente también confíe y crea en todos estos programas, mi hermano. De una, no, muchas gracias a vos, gracias por sacar el espacio y vamos para adelante. Para adelante, hermano, con esto. Vea, aquí normalmente, aquí en el Palacio, pues, ¿quién no vino a comprar tenis aquí al Palacio toda la vida? Vea, aquí una belleza. ¿A usted cuál es la que le gusta, esta o la, No, o la de Nacional? La Cuente a ver. del Medellín es la que me gusta a mí. Y en la parte de arriba, ahorita si quieres subimos. Vea. Oiga, hermoso esto, ¿no? Vea esto, qué belleza aquí arriba, aquí la galería que hay allá. Ahorita subimos, tomamos aquí un cafecito y subimos.